Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Que tomar conciencia de este amor de Dios sea nuestra oración. Bueno, estamos a puertas del Domingo de Ramos, de esta Semana Mayor, donde celebramos la culminación de los misterios de la encarnación y salvación realizada por la Trinidad. En la procesión de este Domingo de Ramos nos vamos a unir a esa multitud de los discípulos que con alegría acompañaban al Señor en la entrada en Jerusalén. Seguían a Cristo. Este es el tema que quiero hoy trabajar con ustedes. Seguir a Cristo, que es como, digamos, la consigna fundamental del cristianismo. Dice el Papa Benedicto, decía el 1 de abril del 2007, que aclamamos al Señor por todos los prodigios que hemos visto, cómo en nuestra iglesia ha llevado a tantos hombres y mujeres a renunciar a las comodidades de la vida, a ponerse totalmente al servicio de los que sufren, cómo le ha dado a hombres y mujeres la valentía para oponerse a la violencia y a la mentira, para, digamos, nadar contracorriente, que es lo que básicamente nos toca hacer hoy en día. Nos ha dado la valentía a muchos para difundir en el mundo la verdad, para en secreto llevarnos a muchos a hacer el bien, a suscitar la reconciliación, donde había odio, a superar los resentimientos, a crear la paz donde reinaba la enemistad. Y habla el Papa de esta procesión gozosa del Domingo de Ramos, en donde vemos cómo el corazón de Dios se abre a nosotros. Y dice él que esta procesión es la de Cristo Rey. Profesamos la realeza de Jesucristo. Reconocerlo como Rey, dice el Papa, ¿qué significa? Significa aceptarlo como aquel que nos indica el camino, ese camino que es tan contrario a los gustos humanos. Expresamos también, dice el Papa, la alegría porque Dios nos ha concedido ser sus amigos. Qué cosa impresionante, no es ese Dios que permanece fuera del mundo, simplemente dándonos bienes, sino es este hombre, este Dios, hombre cercano. Él quiere que nuestra disponibilidad a ir con Él a donde quiera que nos lleve. Dicen algunos logoterapeutas que cuando hay un porqué para vivir, no importa cualquier cómo, pero nos dice la ciencia y la fe que cuando hay un con quién para vivir, es que no importa cualquier cómo. Y eso es lo que nos da Jesús, porque ese porqué para vivir es la amistad con Él mismo, es un con quién. Si yo no tengo con quién vivir y ser Ana María y padecer a Ana María y ser con los demás y padecer también a los demás, si no tenemos con quién, nos importará mucho el cómo. Entonces dice el Papa que esta procesión también es una representación simbólica de lo que llamamos seguimiento de Cristo, porque los que entran a Jerusalén con él son todos los discípulos que lo venían siguiendo, una multitud de discípulos que nos dirá el Papa, no son los mismos que gritarán que lo crucifiquen. Esto es importante. Yo cuando era pequeña me decían, no, es que los mismos que lo acompañaron y le decían Hosana fueron los mismos que lo crucificaron. Y dice el Papa, no, estas personas realmente lo seguían. Y este seguimiento de Cristo es una descripción de toda la existencia cristiana en general. Entonces, ¿en qué consiste? Porque el cristianismo es eso, es una fe, es un seguir una persona
una persona que está viva, que está presente, que llama a la puerta. Entonces, dice el Papa, bueno, en esa época era algo como muy inmediato y muy sencillo de notar. Para estas personas significaba dejar su profesión, sus negocios, toda su vida para ir con Jesús. Significaba emprender una nueva profesión, la de discípulo. Creo que esta es como la profesión fundamental que tenemos que seguir en nuestra vida, es la de discípulos. El contenido fundamental era ir con Él, dejarnos guiar totalmente por Él. Entonces, era algo externo, así como, por ejemplo, las personas que viven la vida consagrada o el sacerdocio, pero también de alguna manera en los que se casan, que se convierten en sacramentos de la presencia de Dios, en esa forma humana a través de la cual Dios quiere manifestarse al otro, pues también de alguna manera tienen que dejar su casa, su familia y entrar a algo nuevo, a un vínculo nuevo. Entonces este aspecto exterior era muy visible en estos que acompañaban a Jesús a la entrada de Jerusalén, pero el aspecto interior es una nueva orientación de la existencia, que ya no tiene sus puntos de referencia en los negocios, en el oficio, en la voluntad personal, es decir, es orientar mi vida no ya a mi voluntad, sino hacia lo que Dios quiere de mí. Entonces es abandonarme totalmente a la voluntad de otro, es recuperarnos de la desconfianza en Dios y confiar nuestra vida y nuestro interior, sobre todo nuestro interior. Es tan difícil ese cambio de ver la fe como algo externo, como algo de comportamiento, y empezar a ver que también en mi mundo interno Dios va disponiendo lo que me sirve a la mesa para seguirlo a Él en la forma como yo abordo, también como yo enfrento lo que sucede dentro de mí. Entonces, estar a la disposición de Cristo había llegado a ser la razón de la vida. Disponibilidad implicaba renunciar a lo que es propio, sobre todo ese desprendimiento de nosotros mismos, desprenderme de mí mismo. Qué difícil desprenderse de sí mismo, sobre todo cuando hemos vivido en este universo de la autoestima, en donde la estima tiene que ver con una evaluación constante de lo digna que soy, de lo meritosa que soy, de lo buena que soy, esta constante evaluación que se vuelve una obsesión. Nos encerramos en nuestro yo, tratando de construir este mundo de la riqueza psicológica, la riqueza de las cualidades consideradas como mías, como un proyecto de mi autorrealización, que puede convertirse en la razón principal de la vida. Esto es otra cosa, es ver qué tanto estoy comprometida con mis propios ideales, con mis propias visiones, qué tan obsesionada está mi cabeza con mi perfección, con el perfeccionismo, que es una adicción tan tremenda. Entonces es una decisión fundamental de no considerar ya los beneficios, el lucro, la carrera, el éxito como fin último de mi vida, que tanto en mi interior hay estructuras de mi personalidad siempre angustiadas con mi éxito profesional. No quiere decir no tener una carrera, no tener una profesión, pero qué tanto yo estoy aferrada a una visión de lo que tiene que ser mi vida en ese aspecto. Y reconocer como criterios auténticos la verdad y el amor. El amor. Todo sirve para el amor. Para la perfección y para el perfeccionismo y para quedar bien y el éxito humano. Eso sí, estamos muy limitados. Entonces hay que hacer esta opción. O sea, seguir a Cristo, dice el Papa, es optar entre vivir solo para mí mismo o entregarme por lo más grande.
tengamos muy presente que verdad y amor no son valores abstractos, sino que en Jesucristo se han convertido en persona. Entonces, siguiéndolo a Él, entro al servicio de la verdad y del amor. Perdiéndome me encuentro, perdiéndome me encuentro. Qué palabras tan difíciles de ir asimilando. ¿Qué significa perderme? ¿Qué significa desprenderme de mí? Les traigo aquí este evangelio de Mateo, en donde se le acerca a Jesús este joven rico que le dice: maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Este es el problema de la criatura, que prefiere esa ciencia del bien y del mal que seguir a alguien. Entonces le pregunto: ¿qué hacer de bueno? Hacer de bueno para conseguir. O sea, yo quiero entrar al cielo, yo quiero hacer algo bueno porque me lo tengo que ganar. Entonces le dice Jesús: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. La bondad es una persona. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es decir, aquí Jesús no está desbancando los mandamientos. Lo que pasa es que viene a traernos una forma diferente de vivirlos. Entonces dice él: ¿cuáles? Jesús le dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que a veces también es importante estas cosas como tan básicas. Hay gente que le levanta a uno falso testimonio y tiene el apellido de católico y es como si nada, y lo justifica en su cabeza. Personas que no aman a su prójimo o que no se aman a sí mismos. Y les parece que pueden rezar 3 rosarios, pero no se aman a sí mismos y entonces son los más católicos. No, estas son cosas también, pues, fundamentales. No cometerás adulterio, es decir, no vas a estar mirando afuera a ver si te enamoras de alguien, o sea, es lo más normal. Cosas como básicas que también yo veo hoy en día, que como no está de moda el amor, sino está de moda mi propia realización y yo a estar a gusto y pasarla bien, entonces es como lo más normal que las personas no crean que tienen que ser fieles o no crean que el matrimonio es para siempre. O creo que también a veces es importante ir a lo básico, o sea, no levantarás falso testimonio, punto. Ya, no hables mal de nadie, deja de murmurar, deja de estarte preocupando de lo que hacen los demás, no juzgues, o sea, no juzgues. ¿Qué tan básico puede ser eso? Dícele el joven: todo eso lo he guardado. O sea, el tipo, pues, como San Pablo, un súper persona. Todo eso lo he guardado. Imagínate tú, uno poder decir que ha guardado todos los mandamientos. Y el chino era joven. ¿Qué más me falta? Porque fíjense que también cumplo todo, pero sí, o sea, puede que tú cumplas también todo y que seas el súper chacho y el súper moral, pero que vivas amargado, pues, que no te quieras, que no estés de acuerdo contigo, que no te logres reconciliar con tu pasado. Como que el ser humano sabe que, pues, que en el fondo eso no es todo. Porque si él ha guardado todo, ¿verdad? Todos los mandamientos, entonces, ¿por qué se acerca y le dice: ¿qué me falta? Porque el ser humano finalmente, cuando no ama, cuando no es amado, cuando no tiene a quien entregar su vida, a quien confiársela, pues también como que no está del todo tan feliz. Entonces él mismo dice: pero ¿qué más me falta? Y dice Jesús: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Fíjense que es la nueva alianza, ¿cierto? No ya es hacer algo bueno, sino entablar una relación personal con Dios. Dios se entregó por mí. Lo conozco, quiero conocerlo, busco su rostro. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Muchos vivimos entristecidos, pensando que nos falta mucho,
para ser perfectos, pero en el sentido de esos... Hay gente, por ejemplo, que quiere psicológicamente sentir que ha vencido todas sus heridas, que ya todo le rueda, que ya no le importa nada, sobre todo como contra los sentimientos, es como contra lo que la gente todo el tiempo está luchando, ¿no? Entonces dice Jesús a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y de verdad que cuando yo veo, por ejemplo, que vienen a mí las personas, los consultantes, y uno ve que a los que se les facilita más seguir a Cristo son los que han sufrido más heridas de desamor. Es impresionante. Los que caen bien, los que lo tienen todo, los que no tienen heridas, son demasiado ricos como para incluso preocuparse por entablar esta relación con Dios. Es impresionante. Es como si fuera directamente proporcional. Lo que pasa es que es muy difícil cuando estamos heridos del desamor no seguir trabajando para controlar el desamor, para ya no experimentarlo, para aceptar que sí, se siente feo, pero no me va a matar, porque yo tengo un amor indestructible que es el de Dios. Entonces ellos le dicen: pero entonces, ¿quién se podrá salvar?, dicen los discípulos. Y Jesús le dice: para los hombres eso es imposible. O sea, nosotros de verdad desprendernos de nosotros mismos, lo que nos está diciendo el Papa acá, ¿no? Dejar el perfeccionismo, dejar esa justificadera, ese querer probarle a los otros que no soy tan mala como piensan, ese complacer, ese evitar conflictos todo el tiempo. Qué difícil es. Tiene que definitivamente entrar Dios y hacer milagros con nosotros. Entonces, perdiéndome me encuentro, pero en este mundo no nos gusta perdernos, no nos gusta perder, como les digo, esa buena visión de nosotros. Entonces, en esta liturgia de la procesión de Ramos, dice el Papa que se lee también el Salmo 24, en donde dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? Porque están subiendo a Jerusalén. Los que suben y quieren llegar verdaderamente a lo alto, hasta la altura verdadera, deben ser personas que se interrogan sobre Dios, que se escrutan en torno a Dios, buscando sobre todo su rostro, su amor. Entonces, ¿esto qué implica? No dejarse llevar simplemente de un lado a otro en la vida, no contentarse con lo que todos piensan. Esto es importantísimo porque a veces se cree que ser cristiano es como complacer a la gente y perder el propio yo. En Mirar a Cristo el Papa lo dice. Hay personas que ya ni siquiera quieren reconocer que tienen un yo y que los demás no tienen por qué decirte todo lo que hagas, que no tienes que estarle preguntando a medio mundo a ver si aceptan lo que tú estás haciendo, que tú no tienes que hacerle caso a todo el mundo, que tú tienes un yo que le pertenece a Dios, que no es para dejarlo que vaya de un lado a otro en la vida, ¿no? Entonces yo soy la esposa perfecta que hago todo lo que mi marido y mis hijos quieran de mí. Y entonces quiero es que todos piensen que soy la super mamá. Entonces no escrutan a Dios, no buscan a Dios por dentro, porque el catecismo dice: para escuchar la voz de la conciencia hay que estar suficientemente presentes para nosotros mismos. Es decir, buscar la voluntad de Dios no es dejarse llevar por la corriente y ser la buena onda que nunca dice que no y que todo el mundo me lleve, ahorita tengo que estar acá, ahorita acá, luego acá, lo que me digan yo lo hago y esa es la voluntad de Dios. No, 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 no. La otra condición muy concreta es que puede ir el hombre de manos inocentes y corazón puro. Esto es algo que se reitera a lo largo de toda la Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las manos inocentes? Son manos que no se usan para actos de violencia. Yo no puedo ser matona conmigo. Yo no puedo ser violenta con los demás. Y si lo soy, tengo que revisarlo y ponerlo en manos de Dios
Y son manos que no se ensucian con la corrupción ni con los sobornos. Es un corazón puro que no finge y no se mancha con la mentira y la hipocresía. Fíjense, a nosotros los seres humanos nos encanta fingir. Uno ve a las personas y las ve tan inauténticas, tan poco espontáneas, tan encerradas en sí mismas, tratando de decir la palabra perfecta, siempre fingiendo, nunca hablando verdaderamente de lo que nos duele, de nuestra vulnerabilidad, en esa hipocresía. Entonces, un corazón transparente que no tiene dobleces, que es sincero con Dios, es puro un corazón que no se extravía en la embriaguez del placer. Un corazón cuyo amor es verdadero y no solamente la pasión de un momento que está como tan de moda. Ay, es que mi esposo ya no me suma, me resta más que me suma. O sea, qué egoísmo. Los demás no están en mi vida para que yo tenga placer, sino para que Dios los pueda amar a través de mí, pero primero amándome a mí mismo. Seguir a Jesús es encontrarnos con las purificaciones que nos llevan a la amistad con Dios y a purificar muchos acuerdos que tenemos en este mundo con muchas personas que nos rodean. Tenemos como acuerdos en donde yo me transo y pierdo mi vida para caer bien, por ejemplo, como hemos estado diciendo. Y dice también que en el Salmo 24, en esta entrada, cuando se celebra esta liturgia del Domingo de Ramos, entonces dice: portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. En la antigua liturgia del Domingo de Ramos, el sacerdote, al llegar ante el templo, llamaba fuertemente con el asta de la cruz de la procesión al portón aún cerrado, estaba cerrado, que a continuación se abría. Era una hermosa imagen para ilustrar el misterio de Jesucristo mismo, que con el madero de su cruz, es decir, con la fuerza de su amor que se entrega. Es importante siempre estar purificando nuestra visión de la cruz. La cruz no significa simplemente sufrir, es la fuerza de un amor que se entrega. Es crucificar mi encerramiento, mi ensimismamiento, el tener cerradas las compuertas de mis heridas, de mis resentimientos, de mis rencores, de mi sensación de ser una víctima, etc. Con esa fuerza del amor, Jesús efectivamente se metió a un mundo en donde no había acceso para Dios. La muerte era algo solamente humano, la experiencia del desamor era algo solamente humano, esas heridas, esa cabeza nuestra, siempre metida en ese universo terrible de la autoestima, en donde siempre tenemos que estar pensando entonces cómo yo mostrarle a los demás que soy digna, que yo no soy lo que piensan, que yo me tengo que justificar. Son como unas coronas de espina que nos ponemos y que a veces no nos dejan ni dormir. Y también a veces lo utilizamos con los demás. Hay personas que todo el tiempo se la pasan pensando en cómo deberían ser los demás y cómo yo les voy a aconsejar para que sean distintas. Esa puerta que era solo nuestra, ya está abierta. Y Jesús siempre está llamando a nuestro corazón para decirme: a ver, este instante que estás viviendo, de estar hablando, ustedes de estar oyendo, ¿eso es un momento solo para ti o vas a escucharlo conmigo? Vas a hacerlo, vas a hablar para mí, conmigo y para mí, no para otra cosa, para que es un momento de amor. Entonces dice él, qué tan difícil para nosotros es realmente descubrir a Dios y como abrirle nuestro corazón. Entonces dice: hey, mírame, yo soy el Dios que padece contigo. No soy el que necesariamente te va a quitar todos los padecimientos, el que se decidió a padecer contigo para que ya no tengas que tratar de controlar el desamor en los demás. Las personas tienen el derecho de no querer a nadie,
de ser egoístas. Las personas tienen derecho de ser como son y nosotros podemos padecer a todos acompañados por Cristo. Eso no quiere decir no evitar comportamientos inaceptables. Dios no quiere que nos reduzcamos en nuestra dignidad para aceptar cualquier cosa. Eso tampoco es la cruz. La cruz implica también compasión, esa compasión que pone límites, que dice, yo no soy tuya, yo soy de Dios. Yo no vine aquí a hacer tu voluntad y a que tú estés contento, yo vine aquí porque tengo una misión, yo soy enviada de Dios, así como Jesús es el Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo también como cristiana soy una enviada del Señor. Pero ¿qué es lo que a mí me envía al mundo? Esa complicidad o finalmente esa compasión que dice, yo soy de Dios y me reconozco como tal. Y nadie puede venir a decirme qué hacer yo con mi vida. Eso lo tengo que mirar yo con la iglesia, con Cristo, con un buen director espiritual, con una buena compañía espiritual, pero sobre todo le pertenecemos a Dios. Entonces, digamos que padecer a los demás no es soportarles todo, porque como nos dirá el Papa Benedicto, recibir el perdón no es tolerar el mal, es caminar juntos hacia la curación. Y uno no tiene por qué estarle acolitando a otros que no quieran tampoco sanarse. Padecer a los demás no implica amarlos más que a mí y ser entonces una matona conmigo, permitiendo cantidades de infracciones al amor, de violencia, de gente que se quiere apropiar de los demás. Implica eso, confiarle a Dios nuestra vida. Fíjense, esto tan bonito. Voy a leerles del libro Consejos y Recuerdos. Aquí Santa Teresita es como una maestra de esto de que lo que nos importa es unirnos con Dios. Aquí está hablando Celina, la hermana de sangre y la hermana de convento de Santa Teresita. Un día me inflamé de indignación contra las comunidades que cumplían las leyes injustas que se habían dado contra ellas. Qué desgraciada sería yo si perteneciese a una de esas comunidades. Cuando pienso en esto se me revuelve toda la sangre del corazón. Preferiría hacerme acuchillar antes que dar ni una sola zanahoria. Fíjense lo que es invertir el tiempo en ver todo lo que está mal en el mundo y lo que hace la gente y si se van a vacunar o no se van a vacunar. Esta forma de abandonarnos a nosotros que es ponerse a gastarle mente a todo lo que está mal. Eso nos encanta. Hay gente que solamente se dedica a eso, a ver todo lo que no es católico, todo lo que no es cristiano, y se le revuelve la sangre. Entonces, miren lo que le contesta Santa Teresita. Ella me respondió, esto no te atañe. Obraría como vos si tuviese responsabilidad en el asunto, pero no estoy encargada de él. Lo que nos importa es unirnos a Dios. Aunque perteneciésemos a una de esas comunidades citadas en los periódicos como ejemplo de cobardía, eso no debería inquietarnos. ¡Wow! O sea, esto es algo impresionante. No metas todo el día tus narices en lo que pasa afuera y entonces es que en la iglesia el cardenal sí sé cuál dijo no sé qué cosa y es que es te atañe, eres el director espiritual, eres el superior de ese sacerdote. ¿Qué te importa? Lo que te importa es unirte a Dios y no le gastes tiempo a eso. Además que la gente no solamente le gasta tiempo, sino le gasta, o sea, dura como media hora en este estado emocional de indignidad. Y es que en el país, o sea, entérate, pero no te dediques a eso.
Trataba ella de combatir en mí el demasiado celo en los asuntos, el deseo de hacer demasiado bien las cosas, la viva pena que sentía cuando no los había logrado hacer a mi gusto. En una palabra, el tráfago que me imponía en el obrar. No sé qué es tráfago, pero me imagino que es como ese volate, es estar investido en lo que hago, en la minucia, en el detalle. Entonces le decía a ella, no habéis venido aquí para trabajar a destajo. No se ha de trabajar tampoco para lograr éxitos. Os preocupáis en este momento de lo que le pasa en los otros Carmelos, de si las religiosas están apremiadas o no, os impiden sus trabajos rogar, hacer oración. Pues bien, debéis desentenderos del mismo modo de vuestra faena personal, emplear en ella a conciencia el tiempo prescrito, pero con holgura de corazón. Hacerlo con Jesús, para Jesús, pero no con esta obsesión de que tiene que ser perfecto y que los demás lo tienen que también hacer perfecto porque el cuadro se volteó 1 centímetro. ¿Cuántas personas no tiene que todo quedar exactamente limpio, perfecto en el lugar, decir la palabra exacta? Eso no es desprendimiento, eso no es desprendimiento de sí mismo, eso no es seguir a Cristo. No quiere decir que yo me desentienda de mis responsabilidades, pero hacerlas desde la compasión y desde la oración. Leí una vez que los israelitas levantaron los muros de Jerusalén trabajando con una mano y sosteniendo la espada con la otra. Esa es la imagen de lo que nosotros debemos hacer. No trabajar más que con una mano y con la otra defender nuestra alma de la disipación que le impide unirse con Dios, de la disipación que le impide unirse con Dios. Sabía que ella no usaba el mismo lenguaje con las almas que tenían la propensión contraria, pues no podía soportar que se trabajara con indolencia, diciendo, si está bien, si he terminado, tanto mejor. Si está mal, si no he terminado, tanto peor. Ese es el otro extremo, o sea, me importa 5. Quería que pusiésemos entusiasmo en un trabajo, ni demasiado como para impedirnos guardar la presencia de Dios, ni demasiado poco, lo cual pone obstáculos a esa misma presencia. El corazón que ama, añadía, trabaja con amor, es decir, con fervor, pero no en esta obsesión. Obsesión porque los demás estén contentos con lo que yo hago, en vez de estar mirando cómo es que estoy haciendo esto con Dios y para Dios. Bueno, este libro es una cosa maravillosa, se los recomiendo porque este es el Evangelio vivo, el Evangelio de los santos. Entonces miremos de verdad si en nosotros hay este desprendimiento de nosotros y el hecho de que yo no esté pensando en todo lo que está mal en la iglesia y en todo lo que está mal en el mundo, no quiere decir que yo no esté al servicio del mundo y de la iglesia. Porque si yo hago las más pequeñas cosas con Cristo y para Cristo, toda la iglesia está recibiendo a través de mí gracias. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que invertirme en todo y estar todo el tiempo en eso. Así era cuando yo tenía como 18 años. Yo era así, todo el tiempo pensando en dónde hay que hacer esto, en dónde lo otro. Cosas que yo no tenía ni el control y que no estoy encargada de eso. Entonces, concentrémonos en el amor. Ese perfeccionismo, yo siento que debajo de todo eso hay un gran sufrimiento que no se ha podido, digamos, padecer bien, con aceptación, porque en este mundo es imposible no padecer y nos aferramos a esas cosas porque debajo hay un sufrimiento que vale la pena conocer para realmente solucionarlo con Dios, directamente proporcional a nuestro perfeccionismo. Esta es la cantidad de dolor que no hemos podido aceptar y padecer bien con Cristo y poderlo aceptar, porque es que es como una incapacidad de aceptar el mundo como es, y eso nos pasa a todos, a todos, a todos de alguna manera. Eso es un tema que a mí me apasiona porque la psicología se volcó hacia la autoestima
porque se habían dado cuenta con las investigaciones que la gente que tenía un buen concepto de sí misma era más feliz, entonces uno tenía que tener un buen concepto de sí mismo. Pero fíjate que la autoestima siempre implica una evaluación del valor con respecto a ciertos logros o a ciertas características. Y resulta que uno a veces hace las cosas bien, a veces no las hace tan bien, a veces tiene victorias, a veces tiene fallas, a veces no tenemos la estima de todos, a veces incluso la propia. Hay personas que viven desestimándose, culpándose constantemente por una cantidad de errores. Entonces, al mundo que Dios nos lleva es el mundo de la compasión, porque Jesús, digamos que padeció con nosotros el desierto terrible de esos universos de que yo me tengo que evaluar y tengo como que ganarme la estima, cuando en realidad todos hemos sido aceptados por Dios, somos estimados, amados por Dios. Y entonces el camino es el de la compasión, o sea, padecer con. Pues, por ejemplo, pues es lo que yo hago, digamos, no sé si a usted le pasa, pero yo tengo personas que tienen una relación con una Ana María en su cabeza y que no tienen ni idea quién soy yo. Y esa relación es la que prima. Y no hay forma de que lo vean a uno real. Yo digo, uy, Ana María, qué pereza es tener personas que no te conocen y que siempre te están juzgando. Qué dolor es tener personas que por cualquier bobada te sacaron de su corazón. Nombro el padecer que eso significa. No es que a mí me ruede, porque es tenaz. Yo digo que para vivir entre humanos hay que ser Dios, porque solo Dios puede vivir con nosotros que somos la patada. En vez de estar luchando para que el mundo sea diferente, para que los seres humanos seamos diferentes, ¿por qué no luchar para aceptar que así es, que es difícil y que Jesús está conmigo? Y si Jesús está conmigo, entonces, ¿quién contra mí? Yo puedo ocupar todos los últimos lugares que los demás me den. ¿Por qué? Porque Jesús ocupó el último lugar y siempre que soy colocada ahí, siempre estoy acompañada. Entonces, Dios nos va como esa compañía de Él, ese saber que cuando yo me he sentido abandonada, traicionada, incomprendida, y que por tantos años traté de luchar contra eso porque eso se siente feo. No logré absolutamente nada sino no querer vivir en Ana María, no poder habitarme a mí misma. Entonces, la compasión es lo contrario, es esto es horrible, pero aquí estoy contigo, Ana María, yo te acompaño. El otro día, por ejemplo, yo soy súper friolenta, vivo en Barranquilla, pero yo aquí soy de suéter, y mi hijo me pone el abanico que me daba en la cara. Entonces le digo, mi amor, por favor, córreme el abanico. Entonces me dice él, ay, qué pereza tener una mamá friolenta. Entonces yo le digo, sí, mi amor, es hartísimo tener una mamá friolenta. Venga para acá, ¿te doy un beso o te doy dos? Es decir, es como acompañarnos en el padecer que es absolutamente inevitable. Ahora, hay padeceres que sí son evitables. Es decir, esto que le estoy contando, yo no le estoy causando a él, yo no estoy siendo friolenta contra él, yo soy friolenta y yo me tengo que padecer a mí misma con mi friolentez, ¿verdad? Y tengo que decir, oye, qué jartera ser una persona friolenta que no me resisto a Bogotá, o sea, yo llego a Bogotá y me enfermo. Entonces, es como acompañarme. No siempre puedo tener logros para tener estima, pero yo siempre me puedo acompañar con compasión. Y eso es lo que Dios me da. Él siempre me acompaña. Entonces yo puedo empezar a aceptar el mundo como es. Aceptar que los seres humanos somos la patada, que hay personas que les encanta vivir resentidas. Hay personas, miren, personas tan cercanas que no tienen ni idea quién soy yo. Y por muchos años yo peleaba, peleaba, peleaba hasta que dije, no, eso es aburrido y ya, y lo acepto. Ese mundo del desamor que era solo nuestro, Jesús quiso habitarlo y lo habita con nosotros y por eso podemos dejar a los demás libres y nosotros también ser libres para estar disponibles
para Jesús a donde nos quiera llevar, a veces hacia el aprecio de los demás y la estima, y a veces hacia la falta de aprecio y la falta de estima. Con Él lo podemos todo y podemos vivirlo todo con Él y para Él. Bueno, les envío un abrazo fraterno, que el amor de Dios nos acompañe y nos haga capaces de estar disponibles para Él y que nuestra Madre Santísima nos consiga esa gracia que creo que es la gracia de las gracias, seguir a Cristo. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.